¿Estás rezando por tu esposo? Llevas días, semanas, quizás meses pidiéndole a Dios que lo cambie, que lo regrese, que lo ablande, que haga algo, cualquier cosa, para salvar tu matrimonio. Y sientes que tus oraciones rebotan en el techo y regresan vacías, que el cielo está cerrado, que nadie escucha, que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas. Pues bien, el Padre Pío tenía algo muy claro que decir sobre eso. Muy claro. Y no era lo que la mayoría de las mujeres quiere escuchar, pero era exactamente lo que necesitaban oír. Él lo decía en el confesionario, lo escribía en sus cartas, lo repetía una y otra vez a las esposas que llegaban a él con el corazón destrozado, con el matrimonio hecho pedazos, con la esperanza casi muerta. Y lo que él decía transformaba matrimonios que parecían sin salida. Matrimonios donde el esposo ya se había ido. Matrimonios donde el amor parecía muerto. Matrimonios donde la traición había dejado heridas que nadie creía que pudieran sanar. Pero también había casos donde la mujer rezaba, pedía, lloraba ante Dios, y nada cambiaba. Y el Padre Pío sabía exactamente por qué. Él veía algo que esas mujeres no podían ver. Veía el error. Veía la razón invisible por la que sus oraciones no estaban llegando. Y cuando él señalaba ese error, algunas mujeres se enojaban. Algunas se iban. Pero las que se quedaban, las que tuvieron el valor de escuchar la verdad aunque doliera, esas regresaban meses después con su esposo de la mano, con el matrimonio restaurado, con una historia que parecía milagro pero que el Padre Pío llamaba simplemente, la gracia que siempre estuvo disponible, esperando que abrieran bien la puerta. Hoy te voy a mostrar cómo abrir esa puerta. Y también te voy a mostrar qué errores la están cerrando sin que lo sepas. Porque hay errores muy concretos que las mujeres cometen cuando rezan por sus esposos. Errores que el Padre Pío identificaba con precisión, errores que bloquean la oración, que detienen la gracia, que hacen que el cielo espere. Y al final, voy a enseñarte la oración exacta, con las palabras correctas, con la disposición correcta, para que esta noche, cuando te arrodilles, algo diferente pase. Pero el tercer error que voy a revelar es el más grave de todos. Es el error que el Padre Pío decía que era responsable de que la mayoría de los matrimonios en crisis no se recuperen, aunque la esposa esté rezando todos los días. Guarda eso en la memoria mientras escuchas, porque cuando llegues a ese punto, lo vas a reconocer. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo muy importante. Somos una comunidad aquí, una familia de esposas que no están dispuestas a rendirse, que creen que Dios puede hacer lo imposible, que saben que el Padre Pío intercede desde el cielo por los matrimonios en crisis. Entonces escribe ahora mismo en los comentarios, Padre Pío, intercede por mi matrimonio esta noche. O si prefieres, escribe el nombre de tu esposo, solo su nombre, para que recemos juntas por él. Escribe también cuánto tiempo llevas en esta situación, si quieres. Yo leo todos los comentarios. Y esta semana, voy a orar específicamente por cada nombre que aparezca aquí. El Padre Pío decía que cuando dos o más se unen en oración con fe verdadera, el cielo no puede quedar indiferente. Escribe ahora, antes de continuar, porque lo que viene requiere un corazón abierto, listo para recibir verdades que quizás duelen, pero que pueden salvar tu matrimonio. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos al primer error. Y ya te aviso que cuando lo escuches, vas a reconocerlo de inmediato. El primer error es este, rezar por tu esposo como si Dios fuera un servicio de entrega a domicilio. Lo digo así, con esas palabras, porque el Padre Pío lo decía de manera similar en el confesionario. Él decía que muchas mujeres llegan ante Dios con una lista de pedidos, como si fueran al mercado. Señor, que mi esposo regrese. Señor, que mi esposo cambie. Señor, que mi esposo me deje de ignorar. Señor, que mi esposo deje a esa otra persona. Señor, que mi esposo vuelva a amarme. Pedidos, pedidos, pedidos. Y la oración se convierte en un monólogo de necesidades, en una lista de quejas disfrazadas de oración, en un reclamo educado pero reclamo al fin. Y la pregunta que el Padre Pío hacía en el confesionario era esta: ¿y cuánto tiempo pasas adorando a Dios simplemente porque Él es Dios, sin pedirle nada? Una mujer llegó al Padre Pío en los años 40. Su esposo la había abandonado por otra mujer. Ella había rezado durante meses. Novenas completas. Rosarios todos los días. Misas de lunes a domingo.
Y nada. El esposo seguía con la otra. Cuando se arrodilló en el confesionario y le contó todo esto, el padre Pío la escuchó en silencio. Y luego le hizo una sola pregunta: ¿qué le dices a Dios cuando rezas? Ella empezó a enumerar sus peticiones. Y el padre Pío la detuvo. Le dijo: escúchate. Tú no estás rezando. Tú estás exigiendo. Hay una diferencia enorme entre el hijo que va al padre a hablar con él, a estar con él, a confiarle sus penas, y el hijo que va al padre solo cuando necesita algo. Dios no es tu empleado. Es tu padre. Empieza por adorarlo. Empieza por darle gracias. Empieza por estar con él aunque no consiga nada. Y cuando hagas eso de verdad, cuando tu oración deje de ser una lista de pedidos y se convierta en una conversación de hijo con padre, vas a ver que él ya empezó a actuar mucho antes de que tú lo notaras. Esa mujer regresó al confesionario del padre Pío 3 meses después. Con su esposo. El hombre se había convertido. Había dejado a la otra mujer. Había vuelto al hogar. Y cuando el padre Pío los vio juntos, según el testimonio que ella misma dejó escrito, él sonrió y dijo: el cielo estaba esperando que ella dejara de exigir y empezara a confiar. ¿Y sabes qué pasa en el mundo espiritual cuando rezamos solo con lista de pedidos? El padre Pío lo explicaba con una imagen. Imagínate que tienes un hijo que solo te habla cuando necesita dinero. Solo llama cuando necesita que lo lleves en el carro. Solo aparece en la casa cuando tiene hambre. ¿Cuánto tiempo pasarías contestando sus llamadas con la misma urgencia que si te llamara simplemente para decirte que te quiere? El amor funciona con reciprocidad. Y Dios, que es Padre perfecto, espera que sus hijos se acerquen a Él no solo por lo que pueden obtener, sino por lo que Él es. La oración que transforma matrimonios no empieza con «dame esto». Empieza con «gracias, te adoro, me rindo ante ti». La corrección que el padre Pío enseñaba era concreta. Antes de pedir cualquier cosa por tu esposo, dedica 10 minutos a adorar a Dios sin pedir nada. Solo decirle que lo amas. Solo agradecer lo que tienes, aunque en este momento duela encontrar cosas por las cuales agradecer. Solo reconocer que Él es Dios y tú no lo eres. Y luego, desde ese lugar de adoración, desde ese lugar de hijo que confía en el Padre, entonces sí presentas tu petición. Y notarás que la petición cambia sola. Las palabras cambian. El tono cambia. Y el cielo, que siempre escuchó, responde de manera diferente cuando el corazón que pide es un corazón que adora. Pero el primer error no es el más grave. Hay algo peor que rezar con lista de pedidos. Y es algo que muchas mujeres hacen sin darse cuenta, algo que el padre Pío identificaba de inmediato cuando una esposa llegaba a su confesionario. Algo que está bloqueando tu oración de una manera que quizás nunca imaginaste. Y tiene que ver con la manera en que piensas en tu esposo cuando rezas por él. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo sobre el padre Pío y su manera de ver las almas, porque sin eso, lo que viene después no va a tener todo el peso que tiene que tener. El padre Pío no era como nosotros. Nosotros vemos personas. Vemos cuerpos, vemos comportamientos, vemos lo que la gente hace y dice. El padre Pío veía almas. Él podía mirar a una persona a los ojos y saber su historia espiritual completa. Sabía dónde había pecado. Sabía dónde había sufrido. Sabía qué heridas cargaba. Sabía qué demonios lo rodeaban. Y sabía, con una precisión que dejaba a todos en shock, exactamente qué necesitaba esa alma para ser libre. Más de una vez llegó alguien a su confesionario creyendo que iba a confesar pecados leves, y el padre Pío nombraba el pecado grave que esa persona creía haber ocultado perfectamente. Más de una vez llegó alguien creyendo que su problema era externo, que el problema era el esposo, que el problema era la situación, y el padre Pío señalaba el problema interno, el problema del corazón, el problema que la persona traía adentro y que nadie más veía. Y cuando las esposas llegaban a él desesperadas por sus matrimonios, él miraba con esos ojos de alma. Y lo que veía no siempre era lo que ellas esperaban que viera. A veces veía una esposa que genuinamente era víctima. Pero a veces veía algo más complicado. Y tenía el amor suficiente para decirlo. El segundo error es este: rezar para que tu esposo cambie cuando lo que está bloqueando el matrimonio también está en ti. Y escúchame bien,
porque esto no es lo mismo que decir que es tu culpa. No estoy diciendo que tú causaste el problema. Estoy diciendo lo que el Padre Pío decía, que cuando un matrimonio está en crisis, hay dos almas involucradas. Y Dios trabaja en las dos al mismo tiempo. Y cuando tú solo rezas para que él cambie, solo estás ofreciéndole a Dios la mitad del matrimonio. Una mujer llegó al Padre Pío completamente destruida. Su esposo la ignoraba. Llevaban años sin hablar de verdad. Dormían en el mismo cuarto como extraños. Ella había rezado durante 2 años para que él cambiara. Que se ablandara. Que volviera a tratarla bien. Y nada. El Padre Pío la escuchó. Y luego le preguntó, ¿y tú has rezado para que Dios te muestre que cambiar en ti? La mujer se sorprendió. Ella era la víctima. Ella era quien sufría. ¿Por qué tendría que cambiar ella? Y el Padre Pío, con esa firmeza que era todo amor, le dijo, ningún matrimonio muere de un solo lado. Hay heridas que se dan, pero también hay heridas que se reciben y se guardan como armas. Hay silencios que son respuesta a otros silencios. Hay frialdad que nació de un rechazo antiguo que nadie resolvió. No te estoy diciendo que eres culpable de lo que él hace. Te estoy diciendo que Dios necesita trabajar en los dos para sanar los dos. Y cuando tú rezas solo para que él cambie, le estás pidiendo a Dios que trabaje en una sola persona de un matrimonio de dos. Y necesito pausar aquí un momento, porque lo que acabas de escuchar es exactamente el tipo de verdad que el Padre Pío tenía el valor de decir y que casi nadie más dice. Si llegaste hasta este punto del vídeo, si estás escuchando estas verdades que incomodan pero liberan, es porque tu alma está buscando algo real, no solo consuelo, sino transformación verdadera. Y eso es exactamente lo que el Padre Pío quería para cada esposa que llegaba a él. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único vídeo sobre matrimonios en crisis que tengo para ti. Hay enseñanzas del Padre Pío sobre el perdón, sobre la oración de intercesión por el esposo, sobre cómo reconocer las señales espirituales en el matrimonio, sobre lo que hacer cuando parece que todo está perdido, que pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas esta situación. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que publico una nueva enseñanza. Es como tener al Padre Pío recordándote cada semana que tu matrimonio vale la pena luchar. Suscríbete ahora, activa la campana, y continuamos, porque el próximo error es el que más cambia todo. Cuando el Padre Pío le explicó esto a esa mujer del matrimonio frío y silencioso, ella resistió al principio. Es natural. Cuando estás sufriendo, lo último que quieres escuchar es que tienes algo que corregir también. Pero él fue paciente. Le pidió que rezara durante una semana una oración diferente. No, Señor, cambia a mi esposo. Sino, Señor, muéstrame qué estoy haciendo que necesito cambiar. Muéstrame las heridas que cargo que están afectando mi matrimonio. Si lo que escuchaste hoy tocó algo dentro de ti, si hay una parte de tu corazón que todavía no se rinde, quiero que sepas que hay un camino. Preparé una guía de oración de 9 días, junto con Padre Pío, especialmente para matrimonios que están pasando por momentos difíciles. Cada día tiene una oración específica, para el perdón, para la protección, para reavivar el amor. Se llama 9 días para restaurar tu hogar y lo encuentras en el link de la descripción. No es magia. Es fe con dirección. Muéstrame mis propios errores, aunque duela verlos. Una semana de esa oración. Ella lo hizo. Y en esa semana, según el testimonio que ella dejó escrito, Dios le mostró cosas que ella nunca había querido ver. Le mostró el resentimiento que guardaba. Le mostró la frialdad que ella también había construido como defensa. Le mostró palabras que había dicho hace años que habían herido a su esposo de maneras que él nunca supo expresar, pero que lo habían alejado poco a poco. Y cuando ella fue ante su esposo, no con más quejas sino con reconocimiento genuino, con, me doy cuenta de que yo también he fallado, que yo también te he herido de maneras que no vi, algo en él se rompió. No en el sentido de destruirse, sino en el sentido de que la muralla que él había construido se agrietó. Y por esa grieta entró la gracia. ¿Y sabes cuál es la consecuencia espiritual de rezar solo para que el otro cambie? El Padre Pío lo explicaba así: cuando tú rezas solo para que tu esposo cambie, estás básicamente diciéndole a Dios, yo estoy bien, él es el problema. Y Dios, que ve el alma completa de los dos, no puede trabajar de esa manera.
No porque no quiera, sino porque la gracia respeta la libertad. Y cuando tú te cierras a la posibilidad de que también en ti hay algo que sanar, estás cerrando una parte del canal por donde la gracia del matrimonio puede fluir. No todo, no siempre, no en igual proporción. Pero algo. Y ese algo puede ser exactamente lo que hace la diferencia entre una oración que produce frutos y una oración que parece no llegar. La corrección práctica es esta: por los próximos 7 días, agrega a tu oración por tu esposo esta petición específica: Señor, muéstrame lo que necesito cambiar en mí para que este matrimonio pueda sanar. No te pido que justifiques lo que él hace. Te pido que me muestres mis propias áreas que necesitan tu gracia. Y luego quédate en silencio por 5 minutos. No pidas más. Solo escucha. Y anota lo que viene. Puede ser un pensamiento. Puede ser un recuerdo. Puede ser una sensación. El Padre Pío decía que Dios habla mucho más de lo que creemos. El problema es que casi nunca nos quedamos en silencio suficiente tiempo para escuchar. Pero esto todavía no es el error más grave. El error que más destruye la oración por el esposo, el error que el Padre Pío decía que era capaz de cerrar completamente el canal de la gracia sobre un matrimonio, es algo diferente. Algo que suena a piedad pero que en realidad es una trampa espiritual muy sutil. Algo que el enemigo usa para hacer creer a una esposa que está rezando bien, cuando en realidad está rezando de una manera que bloquea todo. Y antes de revelarte ese error, necesito contarte la historia más impactante de todas las que el Padre Pío protagonizó con esposas en crisis, porque esta historia lo cambia todo. Esta historia te va a hacer entender de una manera que ninguna explicación puede lograr. Guarda la historia en la memoria, porque cuando lleguemos al error más grave, todo va a encajar de una manera que te va a dejar sin palabras. ¿Cuántas veces has pedido por tu esposo esta semana? ¿Cuántas veces has llorado de rodillas pidiéndole a Dios que haga algo? Y te pregunto esto no para juzgarte, sino porque la intensidad del dolor que sientes es exactamente proporcional a la profundidad del amor que tienes. Y el Padre Pío sabía reconocer eso. Cuando una mujer llegaba a él con ese dolor, él no la miraba con lástima. La miraba con respeto. Porque él sabía que una mujer que está dispuesta a luchar en oración por su matrimonio tiene en sus manos algo poderoso. El problema no es la fuerza de la oración. El problema, cuando la oración no produce frutos, casi siempre está en la dirección de esa fuerza. Imagínate que tienes una manguera con agua y quieres apagar un fuego. La manguera funciona. El agua está ahí. La presión está ahí. Pero si apuntas la manguera en dirección equivocada, el fuego sigue ardiendo aunque el agua sea perfecta. La oración por el matrimonio funciona igual. La oración tiene poder. La intercesión del Padre Pío es real. Dios escucha. Pero si la oración está apuntada en la dirección equivocada, si está bloqueada por errores que quizás ni sabías que estabas cometiendo, el fuego de la crisis matrimonial sigue ardiendo aunque estés rezando con todo el corazón. Y el tercer error, el más grave, el que el Padre Pío decía que era el más destructivo de todos para la oración por un esposo, tiene que ver precisamente con la dirección. Tiene que ver con hacia quién está apuntada tu oración en realidad. Pero antes de llegar ahí, quiero hablarte de algo que el Padre Pío enseñaba sobre el tiempo de Dios. Porque una de las cosas que más desgasta a las esposas en crisis no es solo la situación, sino la desesperación de no ver resultados. Rezan hoy, quieren ver cambio mañana. Hacen una novena, esperan que al 9º día el esposo llegue diferente. Y cuando el tiempo de Dios no coincide con el tiempo propio, la esperanza empieza a morir. Y cuando la esperanza muere, la oración se vuelve mecánica, se convierte en rutina sin fe, en palabras sin corazón. Y el Padre Pío decía que la oración sin fe es como un telegrama que se envía pero que nadie en el cielo recibe, porque no tiene nombre del destinatario. ¿Y qué es la fe en el contexto del matrimonio? No es la certeza de que tu esposo va a volver exactamente como tú quieres, exactamente cuando tú quieres. La fe es la certeza de que Dios es capaz, de que Él se interesa por tu matrimonio, de que Él no está mirando desde lejos mientras todo se derrumba, sino que está activo, presente, trabajando en cosas que tú no puedes ver todavía. El Padre Pío lo decía de una manera que quedaba grabada en el alma de quien lo escuchaba. La fe no es creer que Dios va a hacer lo que tú pediste. La fe es creer que Dios va a hacer algo mejor que lo que tú pediste, en el momento que Él sabe que es el correcto.
Una esposa llegó a él en estado de desesperación total. Llevaba 3 años rezando por su esposo. 3 años. El esposo había caído en el alcohol. La familia estaba destruida. Los hijos sufrían. Ella había hecho todo lo que los religiosos le decían. Novenas. Rosarios. Consagración al Sagrado Corazón. Y nada. Llegó al Padre Pío con una fe casi muerta. Y él la miró con esos ojos profundos que veían el alma, y le dijo algo que ella no esperaba. Tu esposo va a estar sobrio antes de que termine el año. Pero lo que te voy a pedir es que no lo vigiles, que no lo controles, que no le hagas sentir que cada vez que llega a casa hay un examen de conciencia esperándolo. Dale espacio para que la gracia trabaje. Y tú, dedícate a crecer en tu propia santidad, no para que él cambie, sino porque tú mereces ser santa independientemente de lo que él haga. La mujer salió confundida. Eso no era lo que esperaba. Esperaba una oración especial, una promesa milagrosa, un método. En cambio él le había dicho, confía y crece. Y así lo hizo. Y antes de que terminara ese año, según el testimonio que ella misma registró, su esposo se fue a una clínica de rehabilitación por voluntad propia, sin que ella se lo pidiera, sin que nadie lo presionara. Llegó un día y le dijo que ya no quería seguir así. Y comenzó la recuperación. ¿Y sabes lo que el Padre Pío dijo cuando ella regresó a contarle? Le dijo, no fue tu oración la que lo movió. Fue tu paz. El demonio del alcohol se alimenta del caos. Cuando tú dejaste de pelear la batalla con tus propias fuerzas y se la entregaste a Dios completamente, el ambiente espiritual de esa casa cambió. Y el espíritu que tenía a tu esposo atrapado perdió terreno. Eso es lo que quiero que entiendas antes de que lleguemos al tercer error. Porque el tercer error está directamente relacionado con esta enseñanza. Con la diferencia entre rezar desde el caos y rezar desde la paz. Entre rezar desde el miedo y rezar desde la fe. Y ahora quiero que sigamos profundizando, porque hay algo más sobre la oración por el esposo que el Padre Pío enseñaba. Algo que tiene que ver con los obstáculos espirituales concretos que pueden estar en tu hogar, en tu vida, en tu historia personal, y que actúan como muros entre tu oración y el cielo. Porque a veces el problema no es solo la manera de rezar. A veces hay cosas que necesitan ser quitadas antes de que la oración pueda fluir. Cosas que están bloqueando la gracia de tu matrimonio desde afuera de tu relación con Dios. Y el Padre Pío era muy preciso sobre esto. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que no te deja soltar tu matrimonio completamente a Dios? Una sensación de que aunque rezas, te aferras al control con una mano mientras le ofreces todo con la otra. Una parte de ti que quiere que Dios actúe, pero también quieres seguir dirigiendo cómo tiene que actuar y cuándo y de qué manera exacta. El Padre Pío llamaba a eso oración con condiciones. Y decía que la oración con condiciones es una de las formas más comunes de falta de fe, aunque suene muy religiosa por fuera. La oración con condiciones suena así: Señor, regresa a mi esposo. Hasta ahí, perfecta. Pero que regrese cambiado. Bien. Que llegue arrepentido. Razonable. Que sea esta semana. Ya hay condición de tiempo. Que llegue el primero a pedir perdón. Condición de forma. Que los hijos lo vean volver. Condición de testigos. Que la otra persona sufra las consecuencias. Ahí ya estamos hablando de otra cosa completamente. ¿Y ves cómo la oración que empezó simple se llenó de condiciones? El Padre Pío decía que cada condición que le ponemos a nuestra oración es una manera de decirle a Dios: confío en ti, pero hasta aquí. Más allá, yo lo manejo. Y Dios, que respeta nuestra libertad, respeta también nuestra desconfianza. No porque quiera que suframos, sino porque la gracia no opera por imposición. Y ahora llegamos al tercer error. El más grave. El que el Padre Pío decía que era responsable de que más matrimonios en crisis no se restauraran, aunque la esposa estuviera rezando con devoción genuina. Presta mucha atención, porque cuando lo escuches, vas a reconocerlo. Y puede que duela reconocerlo. Pero reconocerlo es el primer paso para que todo cambie. El tercer error es rezar por tu esposo con falta de perdón en el corazón. Rezar por él mientras internamente lo condenas. Pedirle a Dios que lo cambie mientras en tu corazón lo tienes catalogado,
juzgado, etiquetado. Es un irresponsable, es un egoísta, es un infiel, es un fracasado. No merece que yo rece por él, pero lo hago igual. Y eso, ese corazón partido en dos, ese corazón que reza con la boca y juzga con el alma, el Padre Pío decía que es exactamente lo que bloquea la oración de intercesión. Completamente. No la debilita. La bloquea. Él tenía una manera de explicarlo que nadie que lo escuchó pudo olvidar jamás. Decía, imagínate que le pides a alguien que cuide a tu hijo. Pero al mismo tiempo, le haces saber a esa persona que no confías en ella, que la consideras incapaz, que crees que va a fallar. ¿Con qué disposición va a cuidar a tu hijo esa persona? La intercesión funciona igual. Cuando rezas por tu esposo mientras en tu corazón lo condenas, le estás pidiendo a Dios que lo transforme mientras tú misma estás actuando como su juez. Y Dios no compartirá esa paradoja. Él transforma a las almas a través del amor. Y el amor no puede fluir de un corazón dividido. Hay una historia que el Padre Pío nunca contó en público, pero que uno de sus confesores espirituales documentó en sus memorias. Una mujer llegó a él 4 veces en un periodo de 6 meses. Cada vez con la misma situación, su esposo había tenido una relación con otra persona, y aunque él había cortado esa relación y había regresado al hogar, el matrimonio seguía frío, seguía distante, seguía roto. Ella rezaba todos los días. Hacía penitencias. Y nada. La 4ª vez que llegó al confesionario, el Padre Pío la detuvo antes de que empezara a hablar. Y le dijo, antes de que me cuentes, te voy a decir lo que veo. Veo que rezas por tu esposo todos los días. Es verdad. Veo que le pides a Dios que salve el matrimonio. También es verdad. Pero también veo que cada vez que tu esposo entra a esa casa, tú lo recibes con el peso de lo que hizo. No con tus palabras, no necesariamente con tus acciones. Con tu energía. Con tu silencio que no es paz sino condena. Con tus ojos que lo miran y recuerdan. Con tu presencia que le dice sin palabras, eres quien eres, y yo no lo olvido. Y eso, hija mía, es lo que está impidiendo que la gracia que tú pides en la oración pueda operar en el hogar. Dios escucha tu oración. Pero el canal por donde esa gracia tiene que fluir hasta llegar a tu esposo pasa por tu corazón. Y tu corazón todavía no ha perdonado. La mujer se echó a llorar. Porque era verdad. Ella pensaba que había perdonado. Había dicho, te perdono, cuando el esposo regresó. Había decidido no hablar más del tema. Había actuado como si estuviera bien. Pero el perdón real, el perdón que el Padre Pío enseñaba, no es una decisión de no hablar. No es un acuerdo de no tocar el tema. El perdón real es soltar la deuda del corazón. Es dejar de ser el juez de esa persona. Es mirarla como Dios la mira, con todo lo que es, con todo lo que ha fallado, con todo su dolor y su miseria. Y decir no te debo nada, no me debes nada, somos 2 personas rotas tratando de sanar. Y en ese confesionario, el Padre Pío le enseñó a esa mujer la oración que nadie le había enseñado antes. No la oración para que el esposo cambie. No la oración para que el matrimonio se restaure. La oración para que su propio corazón se libere del peso de la falta de perdón. Le dijo, hasta que no ores esa oración, las otras no van a producir los frutos que pides. Porque el perdón no es lo que le das a él. El perdón es lo que te libera a ti. Y cuando tú estás libre, el canal de la gracia se abre. Y lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio puede finalmente fluir. Y ahora necesito pedirte algo muy importante. Acabas de escuchar el error más grave, el que el Padre Pío decía que bloquea más matrimonios en crisis que todos los otros juntos. Y yo te pregunto, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esto? ¿Una amiga que lleva meses rezando por su esposo y no ve resultado? ¿Una hermana que está en medio de una crisis matrimonial y está al borde de rendirse? ¿Una hija que está viviendo una situación parecida y no sabe qué está fallando en su oración? Mientras sientes el peso de lo que acabas de escuchar, toma este vídeo y envíalo ahora mismo por WhatsApp a esa persona. Compártelo en tus redes sociales. Ponlo en tu estado de WhatsApp. No lo dejes para después, porque después la emoción pasa, la urgencia se va, y esa persona sigue rezando de la manera equivocada sin saber que hay algo que puede cambiar. El Padre Pío pasó su vida confrontando a las personas una a una en el confesionario.
tú puedes alertar a alguien hoy. Un matrimonio puede salvarse gracias a tu compartir. Hazlo ahora. Y cuando lo hayas hecho, continuamos con lo más importante de todo, la corrección y la oración que el Padre Pío enseñaba. Entonces, ¿cómo se corrige el tercer error? ¿Cómo se ora con un corazón que todavía duele, que todavía recuerda, que todavía carga el peso de lo que el esposo hizo? El Padre Pío no pedía lo imposible. Él sabía que el perdón genuino no se produce en un instante. Que hay heridas que necesitan tiempo, que hay traiciones que dejan marcas que no desaparecen con una decisión de 5 minutos. Lo que él enseñaba no era fuerza tu corazón a sentir lo que no siente. Lo que él enseñaba era una oración de proceso, una oración que empieza donde estás y te lleva a donde necesitas llegar. Y esa oración sonaba así: Señor, yo sé que debo perdonar. Y yo sé que todavía no puedo hacerlo completamente solo con mis fuerzas. Entonces te pido que hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Perdóname a mí primero por todas las veces que yo he fallado, que yo he herido, que yo he pecado. Y con el perdón que yo recibo de ti, dámelo a mí para poder darlo. No te pido que quite el dolor. Te pido que lo transformes. Que donde hay resentimiento pongas gracia. Que donde hay condena pongas compasión. Y que mi oración por mi esposo salga de un corazón que, aunque todavía duele, ya no condena. El Padre Pío decía que esa oración, rezada con honestidad, sin fingir sentir lo que no se siente, sin actuar que el dolor no existe, era la que Dios esperaba. No la perfección del corazón. La honestidad del corazón. Dios no necesita que finjas que estás bien. Necesita que le traigas exactamente lo que estás sintiendo, y que le pidas que Él haga la transformación que tú no puedes hacer solo. Y ahora hay algo más que el Padre Pío enseñaba sobre la oración por el esposo, algo que tiene que ver con el acompañamiento espiritual que puedes pedir para tu matrimonio. Porque el Padre Pío no solo creía en la intercesión propia. Creía en la intercesión de los santos, en la intercesión de la Virgen María, en la intercesión que viene de la comunidad de fe. Y había prácticas específicas que él recomendaba, cosas muy concretas que puedes hacer hoy, esta noche, para comenzar a abrir el canal de la gracia sobre tu matrimonio. La primera práctica es la consagración del matrimonio al Sagrado Corazón de Jesús. Pero no la consagración formal y rápida que mucha gente hace y olvida. La consagración que el Padre Pío enseñaba era deliberada, intencional, lenta. Era ir ante una imagen del Sagrado Corazón, o si no tienes una, ante cualquier crucifijo, y decirle a Jesús en tus propias palabras: este matrimonio es tuyo. No mío. Yo he tratado de manejarlo con mis fuerzas y no he podido. Esta noche te lo entrego. A mi esposo te lo entrego. No con condiciones, no con un tiempo límite, no con instrucciones de cómo quiero que lo manejes. Solo te lo entrego. Y lo que queda de mí y de este matrimonio después de ese momento es tuyo. El Padre Pío decía que cuando una esposa hacía esa consagración de verdad, sin condiciones, con el corazón completamente abierto, el Sagrado Corazón de Jesús entraba al matrimonio de una manera que cambiaba el ambiente espiritual del hogar de manera perceptible. La segunda práctica que él enseñaba era la invocación diaria a la Virgen María como madre del matrimonio. No como una oración de emergencia cuando las cosas están muy mal. Como una oración diaria, constante, de hija que le habla a su madre sobre el hombre con quien comparte su vida. El Padre Pío decía que la Virgen María intercede de manera especial por los matrimonios en crisis, porque ella conoce el dolor de amar sin ser correspondida en los momentos más oscuros, y porque ella sabe cómo llevar a un hombre de vuelta a Dios cuando ese hombre se ha alejado. Y la manera de invocarla era simple: cada mañana, al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de empezar el día, 3 Ave Marías por el esposo. No por el matrimonio en general. Por él. Por su alma. Por su conversión. Por su corazón. Por las heridas que él carga que lo hacen actuar como actúa. Y aquí es donde quiero que entiendas algo fundamental que el Padre Pío repetía una y otra vez a las esposas que llegaban a él. Él decía: el hombre que hace daño en un matrimonio casi siempre es un hombre que lleva un dolor enorme por dentro. No te lo justifica, porque nadie tiene derecho a descargar su dolor en otra persona. Pero entenderlo cambia la manera en que rezas por él. Cuando rezas por un esposo que te hace daño, y rezas pensando en el dolor que él carga, tu oración cambia de naturaleza.
Deja de ser una oración de víctima que pide justicia y se convierte en una oración de madre espiritual que pide sanación. Y esa segunda oración tiene un poder completamente diferente. ¿Y sabes qué es lo que el Padre Pío veía cuando miraba a los esposos que las mujeres llevaban en su corazón al confesionario? No veía a los villanos que ellas describían. Veía a niños heridos que habían crecido sin aprender a amar bien. Veía a hombres que habían recibido tanto dolor en su historia que no sabían cómo dar lo que nunca recibieron. Veía almas que estaban presas en patrones que ellos mismos no entendían. Y decía que la mejor oración que una esposa puede hacer por ese hombre es pedirle a Dios que sane al niño herido, que está dentro del esposo adulto. Que llene los vacíos que otros dejaron. Que repare lo que la vida rompió antes de que él llegara a tu vida. Ahora presta mucha atención a esto, porque tiene que ver con algo que muchas mujeres no consideran nunca cuando rezan por sus esposos. El Padre Pío era muy consciente de que el enemigo trabaja activamente para destruir los matrimonios. No como una metáfora, no como una imagen poética, sino como una realidad espiritual concreta. Él mismo luchaba físicamente contra las fuerzas del mal. Sabía que el demonio odia el matrimonio porque el matrimonio es un sacramento, un signo visible del amor de Dios por la Iglesia. Y que cuando un matrimonio está en crisis, hay muchas veces una dimensión espiritual invisible que nadie está considerando. No estoy diciendo que todos los problemas matrimoniales sean de origen demoníaco. Hay problemas que son simplemente humanos, heridas que son simplemente heridas, patrones que son simplemente patrones aprendidos que necesitan ser sanados con trabajo y voluntad. Pero el Padre Pío decía que ignorar completamente la dimensión espiritual de la lucha por el matrimonio es como intentar apagar un fuego sin saber que alguien lo está alimentando desde afuera. Y había prácticas de protección espiritual que él recomendaba específicamente para los hogares y los matrimonios en crisis. La primera era el uso del agua bendita en el hogar. No guardarla en un rincón y olvidarla. Usar el agua bendita activamente. Bendecir las habitaciones del hogar, especialmente el cuarto matrimonial. Hacerlo en silencio, en oración, pidiendo que ese espacio sea protegido de todo lo que quiere destruir lo que Dios unió. El Padre Pío decía que el agua bendita no es un objeto mágico. Es un sacramental que, cuando se usa con fe y con oración, lleva la gracia de Dios de manera tangible a los espacios físicos. Y que el demonio detesta el agua bendita porque cada gota le recuerda el bautismo que lo derrotó. La segunda era la presencia de imágenes sagradas en el hogar, y específicamente en el cuarto matrimonial. No como decoración. Como presencia. El Padre Pío hacía una distinción muy clara entre una imagen sagrada que está ahí porque se ve bonita y una imagen sagrada ante la que la familia ora regularmente. La primera es decoración. La segunda es presencia espiritual real. Y decía que un hogar donde las imágenes sagradas son tratadas con reverencia, donde se reza ante ellas, donde los hijos ven a sus padres arrodillarse frente a un crucifijo o una imagen de la Virgen, ese hogar tiene una protección espiritual que no tiene uno donde las imágenes son solo adorno. Y la tercera práctica que él enseñaba para los matrimonios en crisis era el rosario rezado por el matrimonio. No cualquier rosario. Un rosario específicamente dirigido a la sanación del matrimonio, donde cada misterio se ofrece por una intención concreta relacionada con él. Por su conversión. Por la sanación de sus heridas. Por la restauración del amor. Por la protección del hogar. Por los hijos que cargan con el peso de la situación. El Padre Pío decía que el rosario es el arma más poderosa que una esposa tiene, pero que pierde su fuerza cuando se reza en automático, sin fe, sin intención, solo por cumplir. Y que rezado con fe, con intención específica, con el corazón presente en cada Ave María, puede mover montañas. Ahora quiero llevarte a un lugar muy concreto. Quiero que te detengas y pienses en tu situación específica. En tu esposo específico. En los años, los meses o las semanas de crisis que llevas cargando. Y quiero que te haga estas preguntas con honestidad. ¿Cómo ha sido tu oración por él hasta ahora? ¿Ha sido una lista de pedidos o una conversación con el Padre? ¿Has rezado solo para que él cambie o también has pedido que Dios te muestre lo que tú necesitas cambiar? ¿Hay falta de perdón en tu corazón que está bloqueando el canal de la gracia? No para condenarte. Para liberarte. Porque el Padre Pío era absolutamente claro en esto, cualquier error en la oración puede ser corregido. Cualquier bloqueo puede ser removido.
Cualquier corazón endurecido puede ser ablandado. Ninguna situación es demasiado tarde para Dios. Ningún matrimonio está más allá de su alcance. Pero necesitas empezar con la verdad. Y ahora llegamos a la parte que quizás más esperabas desde el principio. La oración. La oración que el Padre Pío enseñaba para los matrimonios en crisis. Y quiero que sepas que esta no es una fórmula mágica. No hay palabras mágicas en la fe cristiana. Lo que hace poderosa a una oración no son las palabras sino el corazón que las pronuncia. Pero estas palabras, basadas en las enseñanzas que el Padre Pío transmitió a sus hijos espirituales a lo largo de décadas, tienen el peso de una tradición espiritual probada. Tienen detrás el testimonio de matrimonios que se restauraron cuando todo parecía perdido. Esta es la oración. Puedes decirla con tus propias palabras, adaptándola a tu situación, a los nombres de tus personas, a los detalles de tu historia. Pero la estructura que el Padre Pío enseñaba seguía siempre el mismo orden: adoración, reconocimiento, intercesión y entrega. Adoración. Señor Jesucristo, tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú que estuviste en las bodas de Caná y convertiste el agua en vino cuando el vino de la alegría matrimonial había terminado, yo me postro ante ti esta noche. No porque tenga todo resuelto. No porque mi corazón esté perfecto. Sino porque tú eres Dios y yo no lo soy. Y porque creo, aunque a veces me cueste creer, que nada en mi vida escapa a tu amor. Reconocimiento, Señor, te pido perdón por mis errores en este matrimonio. Por las veces que herí sin darme cuenta. Por las veces que me cerré cuando debí abrirme. Por el resentimiento que guardé en vez de soltarlo. Por la falta de perdón que quizás todavía llevo en el corazón. Y te pido que hagas en mí lo que yo no puedo hacer, ablanda mi corazón. Donde haya dureza, pon ternura. Donde haya condena, pon compasión. Donde haya miedo, pon fe. Intercesión, Señor, te presento a mi esposo, su nombre. Tú lo conoces mejor que yo. Ves las heridas que él carga. Ves el dolor que lo hace actuar como actúa. Ves las raíces de lo que está pasando en este matrimonio. Yo te pido por él no porque merezca mi oración ni porque no lo merezca. Te pido por él porque tú lo amas con un amor que nunca va a terminar, y porque ese amor puede llegar donde el mío ya no puede. Toca su corazón, Señor. Sánalo de lo que no puedo ver. Llévalo de vuelta, no solo a mí, sino a ti. Porque si él te encuentra a ti, todo lo demás puede seguir. Entrega, y este matrimonio, Señor, esta noche te lo entrego completamente. No te digo cómo quiero que lo manejes. No te pongo fecha límite. No te pongo condiciones. Solo te digo, es tuyo. Los dos somos tuyos. Y confío en que lo que tú hagas con esto va a ser mejor que lo que yo pueda imaginar. Que el Padre Pío, que en vida intercedió por tantos matrimonios en crisis, interceda ahora por el mío. Amén. El Padre Pío decía que cuando una esposa reza esta oración con el corazón completamente entregado, sin manipulaciones, sin condiciones, sin control disfrazado de fe, el cielo se mueve. No siempre de manera visible de inmediato. A veces el movimiento empieza en el corazón del esposo antes de que ninguna acción externa sea visible. A veces empieza en el propio corazón de la esposa, que de repente puede ver su situación con ojos diferentes. A veces empieza con una conversación inesperada, un momento de apertura que aparece de la nada, una circunstancia que ninguno hubiera podido planear. El Padre Pío decía, no le digas a Dios por dónde tiene que entrar. Solo deja la puerta abierta. Y hay algo más, algo que quiero que te lleves como lo más práctico de todo lo que hemos visto hoy. El Padre Pío enseñaba que la perseverancia en la oración es, en sí misma, un acto de fe. Que cuando rezas hoy sin ver resultado, y mañana sin ver resultado, y la semana que viene sin ver resultado, pero sigues rezando porque crees que Dios escucha aunque no puedas probarlo, esa perseverancia es una declaración espiritual que tiene un peso enorme. Es decirle al enemigo, no puedes robarme la fe aunque puedas robarme la paz momentánea. Es decirle a Dios, confío en ti aunque no entienda tus tiempos. Y él decía que esa perseverancia, esa fidelidad en la oración aunque los resultados no sean visibles, es exactamente lo que Dios espera para desatar ciertas gracias que están esperando. ¿Conoces la historia de la viuda en el Evangelio que va ante el juez una y otra vez? El juez, que no era un hombre justo,
Al final le hizo justicia simplemente porque no soportaba que ella siguiera yendo. Y el Padre Pío amaba esa parábola porque decía, si un juez injusto cede ante la perseverancia de una viuda, cuanto más va a ceder el Padre Celestial, que es todo amor, ante la perseverancia de una hija que golpea su puerta noche tras noche por el matrimonio que él mismo bendijo. Pero la perseverancia no significa desesperación. No significa rezar desde el pánico, desde la angustia, desde el «y si Dios no actúa me voy a romper completamente». La perseverancia que el Padre Pío enseñaba era tranquila, firme, confiada. Como la de alguien que sabe que el pedido es legítimo, que la persona ante quien lo hace tiene el poder de concederlo, y que solo es cuestión de tiempo y disposición de ambas partes. Esa es la oración que el cielo escucha con atención especial. Y ahora quiero hablarte de algo que el Padre Pío hacía específicamente por los matrimonios de sus hijos espirituales. Cuando alguien llegaba a él con un matrimonio en crisis y le pedía que intercediera, él no solo rezaba en ese momento. Llevaba esa intención al altar cuando celebraba la misa. Y decía que la misa es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran de la manera más real y poderosa, y que una intención ofrecida en la misa tiene un peso espiritual que ninguna otra oración tiene. Y por eso te animo, si puedes, a ir a misa y ofrecer esa misa específicamente por la sanación de tu matrimonio. No cualquier misa, por obligación o costumbre, sino esa misa con intención deliberada, con el nombre de tu esposo en el corazón, diciéndole a Dios en ese momento de la consagración, Señor, así como este pan se convierte en tu cuerpo, convierte este matrimonio partido en algo que refleje tu amor. Mira, sé que fue intenso escuchar todo esto. Sé que hay verdades aquí que quizás duelen, que quizás confrontan algo que preferirías no ver. Pero el Padre Pío decía que la verdad duele menos que la ilusión. Y la ilusión de rezar de la manera equivocada durante meses sin entender por qué no hay resultados duele mucho más, que la verdad de que hay algo que necesita ser corregido y que puede ser corregido hoy. Entonces esto es lo que quiero que hagas hoy. Esta noche. No mañana, no la semana que viene. Esta noche, busca un lugar tranquilo. Puede ser tu cuarto, puede ser una iglesia, puede ser tu cocina después de que todos se duerman. Y reza la oración que aprendiste hoy. Con el corazón abierto. Con honestidad. Sin condiciones. Entrega tu matrimonio completamente. Y si hay falta de perdón que todavía cargas, pídele a Dios que Él haga el trabajo que tú no puedes hacer solo. No finjas que ya perdonaste si no es así. Dile, no puedo perdonar con mis fuerzas. Dame tu perdón para que yo lo pueda dar. Y luego quédate en silencio. Solo quédate en silencio por 5 minutos. Y escucha. El Padre Pío decía que Dios responde siempre. El problema es que casi nunca nos quedamos el tiempo suficiente para recibir la respuesta. Que el Padre Pío, el fraile que luchó contra demonios para proteger las almas que le encomendaban, que lloró en el confesionario por los matrimonios rotos, que tenía el valor de decir la verdad aunque doliera porque amaba demasiado para dejar que las almas se perdieran. En la ilusión, interceda esta noche por tu matrimonio. Que su intercesión abra puertas que parecen cerradas. Que su amor paternal por las almas que sufren llegue al corazón de tu esposo de maneras que tú no puedes imaginar y que Dios tiene perfectamente planeadas. Y que cuando llegue el momento de la restauración, cuando veas con tus propios ojos que lo que parecía imposible está pasando, recuerdes este momento. Recuerdes que decidiste confiar aunque dolía. Que decidiste perdonar aunque no lo sentías. Que decidiste entregar aunque tenías miedo. Y que esa decisión abrió el canal por donde la gracia de Dios pudo entrar. Amén. Y antes de terminar, te pido una última cosa. Si este vídeo tocó tu corazón, si descubriste alguno de los errores que estabas cometiendo en tu oración por tu esposo, si decidiste hacer algo diferente a partir de esta noche, escribe en los comentarios. Esta noche entrego mi matrimonio sin condiciones. O si prefieres, cuéntame qué fue lo que más te tocó de todo lo que escuchaste hoy. Quiero leer tu testimonio. Quiero saber qué vas a cambiar. Esta comunidad ora junta, y tu compromiso puede ser exactamente lo que otra esposa necesita leer para no rendirse. Si este vídeo te ayudó, dale like. Ese like ayuda a que más esposas en crisis puedan encontrar estas enseñanzas del Padre Pío que pueden cambiarles la vida. Y comparte este vídeo ahora mismo con alguien que necesita escucharlo. Ahora, en el próximo vídeo,
Voy a mostrarte las señales espirituales que el Padre Pío enseñaba a reconocer cuando la oración por el esposo está comenzando a producir frutos. Las señales invisibles que indican que algo está cambiando en el mundo espiritual aunque todavía no lo puedas ver. En el mundo físico. El Padre Pío decía que hay señales que preceden a la restauración del matrimonio. Señales que si las reconoces te van a dar una paz que ninguna situación externa puede quitarte. No te lo vayas a perder. Antes de cerrar este vídeo, quiero dejarte algo. Si tu hogar necesita paz, si tu matrimonio necesita un milagro, no esperes más. El libro 9 días para restaurar tu hogar te va a guiar paso a paso, con las oraciones que Padre Pío usaba para sanar familias rotas. Está en el link de la descripción. Descárgalo hoy. Tu hogar merece paz. Y recuerda, reza, espera, y no te preocupes. Dios es misericordioso, y escuchará tu oración.